Hola, ¿qué tal? Aquí Francisco Javier, Francisco con K, ya sabes, de liderazgo interior, y hoy te voy a hablar de un tema que a mí me parece fascinante. Lo he titulado Todo conflicto es contigo. Descubrí algo tan potente que me pregunté cómo no me había caído la ficha antes. Descubrí que una persona que está en una posición de liderazgo, sobre todo hacia el nuevo mundo al que nos estamos dirigiendo, no puede alimentar ningún conflicto con ninguna de las personas con las que está trabajando y mucho menos aún iniciarlo. A ver, poder se puede, pero quizá no sea lo más apropiado para una persona que lidera un equipo o un sistema organizacional, más que nada por la propia responsabilidad del cargo. Bien al contrario, debería favorecer resolverlos y sobre todo tener mucha práctica en ello. Voy a abordar un tema poco popular, pero de inteligentes, por eso te pido que abras un poquito más tu mente y tu visión, y el asunto es el siguiente. Por lo general, las personas que están en una posición de liderazgo siempre creen que siempre el conflicto, el problema está fuera, en otros, y muy poca gente repara o se plantea que quizás el conflicto pueda estar en realidad en el interior de una misma o de uno mismo. Un conflicto se compone de tres aspectos: dos opiniones que chocan frontalmente, y ya sabemos que una opinión de quien sea no necesariamente tiene que ser verdad. Dos, estas opiniones se anulan mutuamente la una a la otra, y también se compone, tres, de dos personas que se olvidan completamente de la otra persona y ante todo se están olvidando de sí mismas. Eso es lo que se mueve cuando se arma un conflicto. Avanzarás más rápido si directamente enfocas donde realmente está el asunto. Y el asunto siempre, siempre está en ti, siempre está en uno mismo, en una misma, para bien, para mal o para regular. Y cuanto antes lo entiendas, antes lo reconozcas y antes lo aceptes, bueno, muchísimo mejor te va a ir. Observa que cuando antes te conflictuaba algo en el exterior y ahora ya lo puedes vivir en paz, siempre es porque tú has cambiado algo internamente, siempre es porque tú has transformado, has hecho una transformación en tu interior. Esta es la demostración de que el asunto nunca está fuera, en los demás, siempre tiene que ver con algo dentro. El conflicto se activa o se pone de manifiesto por una sola razón: para que tú puedas ver en ti eso en lo que todavía te enganchas, que todavía no has trascendido, que todavía no has soltado, que todavía no has aprendido, que todavía no has conseguido llevar a otro lugar de comprensión y de paz. Las personas y las situaciones en realidad son una ayuda para que tú te des cuenta de algo en ti que seguramente lleva ahí mucho tiempo interfiriendo, seguramente en los dos ámbitos, tanto en lo personal y por supuesto también en lo laboral. Un ejemplo: en el pasado, cuando yo contrataba a alguien para que me entregase un resultado y yo descubría que este profesional o esta profesional iba más a la suya que a la nuestra, que para eso le había contratado, yo tendía a mosquearme muchísimo, a enfadarme muchísimo. Entonces, cuando empecé a hacer todo este trabajo, me puse a ver qué había detrás de este mosqueo y descubrí que había en mí se activaba una especie de rigidez que mermaba muchísimo mi capacidad como profesional de gestión, sobre todo de paz, de sosiego interior y de creatividad. Cuando yo podía ver que detrás de la primera capa, de la primera apariencia, que era el mosqueo, lo que estaba hablando de mí es que había una rigidez que yo no tenía tan detectada, esto me ayudó a reconocerlo y a poderlo transformar para convertirme en un mejor líder y en un mejor gestor de personas, indudablemente. Cuando el profesional o la profesional se comporta de esta manera, a lo que me está ayudando a mí es a hacerme cargo de cómo yo tengo que ver con esta situación. Entonces descubro que contraté a esta persona sin haber discernido lo suficiente si era la más apropiada y sobre todo si íbamos a tener una sintonía. Esto es a lo que me estoy refiriendo. Me hago responsable, pero de forma prioritaria miro en mi interior para hacerme consciente de un área, de una zona de la cual antes no era consciente, y gracias a esta situación ahora sí me doy cuenta para poderla resolver, sobre todo si quiero ser un líder del nuevo tiempo, un líder del siglo XXI, donde bajo ninguno de los conceptos puede haber esas áreas en sombra interfiriendo en los proyectos y mucho menos justificando y haciendo alegato de egos. En el ámbito laboral me he encontrado, por ejemplo, con un hombre que cuando cometía errores, ante los señalamientos que se le hacían como para poderlos corregir y mejorar el trabajo y la labor de todos, lo que salía era una defensa muy grande por su parte y un ataque muy grande por su parte, y
actitud no llegaba a la violencia, pero sí había una carga ahí de mucha rabia, lo cual dificultaba muchísimo la comunicación, sin darse cuenta que lo que estaba emergiendo en realidad era un niño enfurruñado y muy dolido, con posiblemente un padre que le debió exigir muchísimo y que le castigaba por cualquier error. Normal que el adulto, ante cualquier señalamiento, lo viva en una proyección inconsciente, como que se le está atacando en su sensibilidad más sagrada, pero hay algo que no está correspondiendo. ¿Por qué? Esto es un niño que no creció, no maduró en ese aspecto. El adulto que está en el mundo laboral es muy complejo trabajar con él. ¿Se le comprende? Perfectamente. ¿Le volveré a contratar o le recomendaré? No lo creo. También me he encontrado con una mujer que se dedica normalmente a trabajar con mujeres. Es muy largo de contar, pero bueno, a mí me gustaba lo que hacía y le propuse contratarle. Entonces, bueno, pese a que siempre trabajaba con mujeres, empezó a trabajar conmigo, que era hombre. Yo enseguida detecté que había algo que no estaba funcionando, una distancia muy grande, algo muy seco, muy defensivo, muy distante, que obviamente estaba dificultando de nuevo una buena progresión, una buena sintonía para lo que nos une en común, que es el proyecto. Yo empecé a sospechar, por mi trabajo, de haber trabajado ya con tanta gente y viendo lo que se nos mueve a todos y a todas en proyecciones inconscientes de nuestro pasado, y luego lo pude corroborar en una conversación con una persona común. Yo enseguida caí en la cuenta de que algo le tenía que pasar a esta mujer con los hombres que no tenía resuelto. Entonces, cuando no está resuelto y esto se lleva al mundo laboral, perjudica y entorpece los proyectos. ¿Comprendo yo a esta mujer? Perfectamente. ¿La volveré a contratar o la recomendaré? Tampoco lo creo. También me he encontrado con un hombre que, por las condiciones de su trabajo, cuando apremia el tiempo, porque es algo que ocurre en su profesión, que a veces los marcos de tiempo se convierten en un embudo, a él le sale algo de su interior en lo que se pone a boicotear. En lugar de ser uno de los profesionales, porque además es cabeza de equipo, que se pone en algo proclive a ofrecer soluciones, se pone a boicotear, como digo, y tiene todo un tinte como de venganza. Si miramos un poquito más en profundidad, es como que al sentirse presionado se dispara algo que no está resuelto de su pasado remoto, de alguien que también le debió exigir muchísimo, y entonces ante esta presión sale un te lo devuelvo, pero de forma en que parece que está trabajando, y lo que está haciendo es, habiendo apremio de tiempo, lo que hace es ralentizarlo muchísimo todo, muchísimo. Y eso que técnicamente es un buen profesional, pero en cuanto a lo que es la gestión, una gestión de inteligencia emocional, es absolutamente pésimo. Entonces, lo mismo, le comprendo perfectamente, sé muy bien lo que le está ocurriendo, pero en el ámbito laboral, ¿le volveré a contratar? ¿Lo recomendaré? Tampoco creo que lo vaya a hacer. Y estos son solo 3 ejemplos, te podría dar toda una lista, y te podría dar otra lista también muy extensa de cuando he sido yo el que ha llevado a cabo esos comportamientos inconscientes, no resueltos de mi pasado. Y quiero insistir mucho en esto, inconscientes, que lo que hacían era entorpecer allí donde yo estaba ocupando estos puestos en diferentes trabajos a lo largo de mi vida, antes de estar en una posición del liderazgo. El gran hallazgo de mi vida laboral fue que todas esas situaciones en las que yo estaba, de las cuales te podía dar toda una lista, donde yo estaba llevando a cabo todos esos comportamientos, lo que me ayudaron a descubrir y a comprender es que todo eso estaba en mi interior, estaba en mí. Ese conflicto era mío. No era mío, no sé si era mío o no. Sí estaba en mí, activo, sin resolver, y que me correspondía a mí ponerme al día con ello. Con lo cual, si todas vamos haciendo esta labor, cada vez seremos mejores profesionales, mejores personas que estamos en posiciones de liderazgo, y mejor nos va a ir a todos y todas, y muchísimo mejor, y más felices van a ser los proyectos. Y por supuesto seremos profesionales, líderes, lideresas más confiables, porque ese ego en sombra no va a interferir. Seremos confiables en ese sentido, en el que nos hemos ocupado de una parte fundamental para que no interfiera. Esto es cuidado en la posición en la que estamos ocupando. Así funciona el psiquismo no depurado,
todo aquello que en una edad temprana dolió y no se resolvió, quedó en estructuras psíquicas inconscientes, insisto, en forma de un conflicto interno que solo basta con que se dé la situación o la persona exterior que nos esté tocando dentro de ese conflicto para ayudarnos. Insisto, para ayudarnos en que seamos conscientes y poder depurar, poder llevar a un sistema adulto de depuración, a una paz interior, todas estas temáticas, que sí, o si no también, si no están resueltas dentro, si no están vistas para podernos hacernos cargo de ellas y resolverlas, se van a manifestar sí o sí en el mundo relacional y por supuesto en el mundo profesional. Y lejos de aportar y construir, te aseguro que lo que hace es restar y destruir. Lo tengo más que comprobado. Entonces, el ego en sombra de una persona en una posición de liderazgo cada vez va a tener menos cabida en el ámbito de los proyectos compartidos y cada vez va a tener menos cabida en el nuevo paradigma laboral, en el paradigma laboral del siglo XXI. Como comprenderás, si lo que no está resuelto en la otra persona se encuentra con lo que no está resuelto en ti, el conflicto está servido. Y todo el mundo está cargado de sus razones, pero en el fondo, esas razones, lo que son los propios dolores de cada ser humano. Dolores que no están ni hechos conscientes, ni mirados, ni reconocidos, ni muchísimo menos resueltos, sanados. Creo firmemente en que el mundo puede estar poblado de personas en posiciones de liderazgo conscientes, que están preparadas, muy preparadas a nivel interno como seres humanos, porque esto se entrena. Doy fe. Si de verdad quieres liderar siendo parte de las soluciones y ya no más de los líos, cada vez que te encuentres con una situación de conflicto aparentemente externo, puedes ir a tu interior y preguntarte con toda la honestidad 3 cuestiones. 1. ¿Qué opinión propia me está cegando? Y recuerda que una opinión no necesariamente tiene por qué ser verdad. 2. ¿Con qué dolor propio no estoy contactando? ¿Y con qué dolor de la otra persona tampoco estoy contactando? Y 3. ¿Qué de mí me pone de manifiesto la situación que todavía no he resuelto y que me está ofreciendo la posibilidad de poder verlo y poder resolverlo? Solo con esto, si lo haces con verdadero contacto interior, con verdadero interés y con verdadera honestidad, te van a caer algunas fichas que sin duda te van a convertir en una mejor persona en posición de liderazgo para este tiempo en el que estamos y para el tiempo al que nos estamos dirigiendo. Te espera una historia mejor. Entrénate en ti, ejercítate en ti, en el requete mejor aspecto de ti. Es la mejor y mayor inversión que puedas hacer en tu vida. Ejercitarte es mejorar. Y recuerda, nunca estás solo, nunca estás sola, porque yo soy de tu equipo. Hasta la próxima. Acuérdate, Francisco Javier, con K, Liderazgo Interior. Bendiciones.